una vida efectiva, una vida fructífera. Y voy a dar 3 puntos, ¿ok? Voy a resaltar 3 puntos donde consideramos lo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitírselo a usted, ¿ok? Entonces, vamos a hablar que para tener una vida efectiva, nosotros primero tenemos que definir lo que creemos. Es importante que nosotros definamos lo que creemos. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos saben que sus caminos son mayores que nuestros caminos? Que su sabiduría traspasa la sabiduría de todos los hombres. Cuando nosotros creemos eso, ¿ok? Y nosotros tenemos definido lo que creemos, nosotros comenzamos a tener efectividad. Escuche, si el Evangelio yo le quito lo que no me gusta y escojo lo que me gusta, yo creo más en mi sabiduría o en mí mismo que en el mensaje completo. ¿Ok? Cuando yo digo esto no, esto sí, yo estoy creyendo más es en mi habilidad para escoger lo que creo que me interesa y no en el completo del mensaje. Yo quiero decirle a usted que Dios nos dio el Evangelio para que tengamos una vida efectiva, una vida fructífera, una vida de acierto, una vida que apunte y dé en el blanco, una vida que tenga fruto y que trascienda. Amén. Y para eso nosotros tenemos que percibir y definir qué es lo que en verdad creemos. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo, diga siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo fue un hombre que acabó su carrera y le sobró tiempo, porque antes de él partir de esta tierra, él escribió y dijo, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, o sea, ya yo acabé lo que vine a hacer, o para lo que Dios me dio la vida, lo concluí. Y una de las cosas, y resaltando el punto que es, define lo que crees, dígale al que está a su lado, define lo que crees. Porque Pablo se llamó a sí mismo en Romanos 1, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él dice siervo de Jesucristo, él está diciendo, yo vivo para servir a la verdad del Evangelio. Por eso yo digo, define lo que crees. Cuando una persona tiene convicciones, por ejemplo, no sé si hay personas aquí que conozcan quién es Simón Bolívar. Simón Bolívar era un hombre de una familia muy poderosa económicamente. Él no tiene necesidad de meterse en problemas, ¿ok? Él no tiene con el poder establecido, él no tiene, pero es una convicción lo que a él lo lleva a enfrentarse contra el sistema o contra el poder establecido por una convicción. Entonces, cuando él define lo que cree, eso lo lleva a actuar en relación a lo que él entiende que es la razón de su vida. Define lo que crees
porque comprendemos que si nosotros percibimos un mensaje como el Evangelio, ¿ve? Pero no lo aplicamos, eso es incongruente, eso muestra la fragilidad de lo que creemos. Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está diciendo, esto es lo que yo soy. Yo les defino lo que yo pienso y es que ya no vivo yo. No es que Él se murió, sino que Él se consideraba que había sido crucificado en la cruz. Por lo tanto, Él no antepone ni su voluntad, ni sus proyectos a la verdad que Él ha entendido para lo que Dios le dio la vida o lo llamó. Amén. Pablo dice que Él es siervo de Cristo. Él define lo que cree y dice, yo vivo para servir a esta verdad. Entonces yo defino por qué voy a creer. Cuando Él dice que Él es esclavo de Cristo, es que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene un proyecto de vida, un esclavo no tiene una razón de vivir, sino que él se considera un esclavo de Cristo. Dice, mis derechos, yo renuncié a ellos para servirle a Cristo. Yo no tengo un proyecto de vida que no sea Cristo. Yo no tengo una razón por la que viva que no sea la que Él me da. Por lo tanto, para yo no sufrir en la vida, me considero un esclavo de Cristo. Entonces ya él no tenía que quejarse cuando tenía que coger una barca y zarpar hacia otro lugar a pastorear. Porque él había, definido para qué iba a vivir. Por lo tanto, para tener una vida efectiva y fructífera y una vida acertada, tenemos que definir por qué vivimos. Si nosotros tenemos una vida y en esa vida le abrimos un huequito al Señor, bueno, eso es una forma también de entender la vida. Y la otra es cuando yo entiendo al Señor, entiendo lo que Él me llamó a hacer y ordeno todo el resto de mi vida a esa verdad. Amén. En la manera que yo ordeno mi vida y defino lo que creo y vivo por eso, yo comienzo a apuntalar y a avanzar con eficacia. Amén. Yo empiezo a avanzar y empiezo a vencer obstáculos porque yo tengo una idea definida por qué voy a vivir. En Filemón, capítulo 1, bueno, que es el único capítulo que tiene, en el verso 7, dice el apóstol, escribe, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿qué tenía? Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo se define como un prisionero, no de Roma, no del sistema, sino que él dice que él está prisionero de Cristo. Amén, porque esa es la razón para la que él vivía. Y dice, y aunque tengo libertad, yo, Pablo, preso en el Señor, porque él está entendiendo que lo que está preso es él, no la palabra para la que él vive. Lo que está preso es él, no el objetivo por el cual él respira y vive. Amén. Está preso es Pablo, el físico, pero la palabra trasciende más allá. Esa convicción no es resultado de alguien, sino que alguien que ha definido para qué vive. Y eso es fundamental en cada uno de nosotros. Mientras que nosotros no definimos por qué vivimos, puede ser que venir a congregarnos sea una carga. ¡Wow!
hoy sábado, hoy domingo, con el frío que hace, y yo voy a levantarme a soltar la manta, a ir. Eso es un problema. Porque mientras que yo no tenga definido por qué vivo, es muy complejo que yo pueda tener certeza en mi forma de vivir. Cuando un estudiante se propone a sí mismo, él dice, no, yo voy a ser el primer médico de mi familia. Él vive para eso. Entonces todo el mundo está en la fiesta y él dice, yo no puedo ir a la fiesta. ¿Ok? Cuando un futbolista dice, se le mete en la... No, yo tengo que llegar a ser profesional. Todo el mundo se va con su novia y él dice, no, yo no puedo irme con mi novia, porque yo tengo que entrenar mañana o mañana tengo un partido y yo no puedo tocar a una mujer una noche antes de una final. Por lo tanto, mi placer queda relegado a un segundo plano porque yo tengo definido para qué vivo. ¿Estamos o no? Cuando un militar tiene definido que él vive para servirle a su nación, llega la boda de su hija, la única hija que tiene. Y el militar viene y lo llaman y lo envían a una operación especial porque hay un riesgo por lo que sea y lo envían. Él dice, yo me despido, hija, no voy a poder estar, te doy 2 besos y adiós. Que te vaya bien en la boda y que esté bonita. Pero yo tengo definido por qué vivo. Para las personas que no tienen definida una razón de vida, eso parece demasiado peligroso o demasiado injusto o algo irracional. Pero si el médico tiene llamado, tiene vocación y pasión por la vida, él, en medio de la boda de su hijo, lo llaman para hacer una cirugía y él le dice, hijo, adiós, me disculpas, me tengo que ir. Y se va. Porque él en un punto de su vida definió para qué va a vivir. Pero aquel que no sabe por qué vive, cualquier río lo arrastra para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo. Entonces, para tener una vida efectiva, una vida productiva, una vida eficaz, usted lo primero que tiene que hacer es definir cuál es la razón por la que usted vive. Define por qué vives. Pablo se llamó a sí mismo y los apóstoles se llamaron a sí mismos siervos del Señor. Ellos viven para servir a una verdad. Número 2, si alguien apunta, número 2 es entrénate en lo que crees. Una vez que tú defines lo que crees, tú te tienes que entrenar en lo que crees. La estabilidad, escuche, la estabilidad es fruto del entrenamiento. Diga conmigo, la estabilidad es fruto del entrenamiento. Escuche, cuando una persona tiene picos, eso en el servicio, en la iglesia, se llamó diácono. Un diácono es una persona que tiene una vida estable. No es de picos. Hoy tiene gozo, júbilo y al otro día hay que levantarlo con la espátula de la cama. No, es una persona estable. Cuando una persona es inestable emocionalmente, pone en riesgo todo lo que le rodea. Lo mismo antes de una boda le da la chiripiorca y chafó, como dicen aquí, toda la boda. Porque es inestable, no se controla. Una persona que es inestable tiene riesgo, pone en riesgo su proyecto de vida y la de todos los que le rodean, bien sea matrimonio, familia, negocios, todas las que sean. Entonces, la estabilidad es resultado de uno entrenarse. Lo primero que tenemos que saber para nosotros entrenarnos, diga, el dolor es inevitable. Dígale al que está a su lado, es inevitable que sufras. Lo primero que tenemos que saber en la vida es que el dolor o sufrir no está relacionado a un castigo del diablo
que todas las cosas vienen contra ti. El dolor es inevitable para los deportistas, para los empresarios, para los matrimonios, para todo. No podemos evitar sufrir confrontaciones que nos duelen. Entonces, ¿cómo mantenemos la calma en medio de una crisis? Entrenándonos. Los militares se entrenan para posibles guerras. Pueden ser el país donde haya más paz o más estabilidad, pero ellos están entrenados para posibles guerras. Cuando los militares se entrenan para posibles guerras, en el momento de una confrontación armada, ellos tienen estabilidad. Ellos no le entra una crisis y empiezan a convulsionar o dicen, no, yo mejor me voy. No, ya ellos pasaron el primer paso, que es definir que ellos vivían para defender su nación. ¿Sí o no? Número 2, ellos tienen estabilidad porque se han entrenado. Ellos ya definieron lo que creían y se han entrenado para posibles crisis. Hermanos, nuestros padres naturales no nos entrenan para las crisis. Entonces, cuando estos momentos ocurren, se desestabiliza toda nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos entrenamiento para las posibles crisis, nos surge una cosa, una enfermedad inesperada, un accidente, no sé, tuvieron que amputarle la pierna, tuvieron algo, cualquier cosa que surge y se destruyó una vida que no estaba entrenada. Si nosotros no nos entrenamos para posibles crisis, nosotros viviremos afectados. Hay personas que están ejerciendo una tarea o han definido para lo que viven, pero no pasan o no tienen ese entrenamiento para alcanzar estabilidad. Entonces dice, yo voy a servirle al Señor, pero de repente su esposa o su esposo o la empresa quiebra o su hijo se enferma y como él no pensó en eso, eso lo sorprendió, es como un golpe bajo. Y cuando dio el golpe bajo, lo mató. Lo arruinó, le arruinó la vida, porque nunca pensó que fuera a llegar este momento. Pero diga conmigo, el dolor es inevitable. Nosotros no podemos apostar todo ignorando posibles crisis. No podemos vivir una vida simple que ignora que en cualquier momento una enfermedad, un accidente, un choque, cualquier cosa puede surgir. Por lo tanto, yo me preparo y cuando estoy solo medito en mi forma de vida. A pensar se aprende. Uno no puede esperar que algo le ocurra para saber lo que va a hacer, sino que en los momentos de reflexión yo digo, ¿qué ocurriría en mi vida si me quedara sin empleo? Bueno, yo tengo que saber que yo cuando nací desnudo, yo no tengo nada. Por lo tanto, si me quedo sin empleo, como encontré encontraré otro mejor. No puedo pensar que este es el último empleo que a mí me va a ocurrir en mi vida. Entonces, a pensar uno se entrena y uno dice, claro, de repente llaman, oiga Fernando, pase por la oficina. Mire, la empresa va a recortar personal, ¿sí? Y hemos decidido que usted se queda en la empresa. Estaba todo el mundo, nadie respiraba. Pero no nos entrenamos para lo que nos sorprende. Se queda. Se queda en la empresa. Pero lo mismo es, usted está en la plantilla de la parte que vamos a prescindir. Como él se entrenó, dice, ok, señor López, de verdad, mucho gusto, me dio ganas, me dio mucha placer, fue un placer haber participado o haber sido parte de esta
fenomenal empresa. Siempre de donde salga usted, salga con elegancia. Amén. No es que ya me voy, bueno, ahora sí te voy a decir todo lo que pensaba tú. No, salga con elegancia porque la vida es cíclica, vuelve. Ok, y usted no sabe que el señor López es el gerente de la empresa donde usted sueña trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces él se entrenó para eso, por lo tanto la noticia no lo ¿cómo se llama? Lo derriba, no, él se entrenó para eso. ¿Qué ocurriera si me llegara a quedar sin documentos o si me llegaran a deportar? ¿O qué ocurre? Pastor, no diga eso, no. A los militares no le dicen, no, este país nunca ha tenido guerra, vamos a estudiar la historia, aquí nunca nos hemos echado plomo con nadie, no. Hay que entrenarlos como que la guerra es mañana. Martín Lutero decía, yo vivo como si Cristo lo crucificaron ayer, resucitó hoy y mañana volverá. Así vivo yo. Yo entiendo y todos mis pensamientos los alineo a esa verdad. Yo no me relajo. Lo crucificaron ayer, resucitó hoy y mañana viene por mí. Si fuera español dice, por mí. Entonces, eso es la forma como Martín Lutero. Entonces, amados, un accidente no esperado, la quiebra de una empresa, no sé, cualquier persona, ¿qué ocurriría si mi esposa me dejara? Y uno dice, wow, pastor, pero uno no tiene que pensar así. Lo que ocurre es que cuando ese tipo de escenarios llegan a golpear la puerta, nosotros decimos, ¿quién es? Seguro que es el cartero. Y no, es el divorcio. Hermano, la vida continúa. Porque la vida es ir sorteando obstáculos hasta llegar a la meta. Dígale al que está a su lado, la recompensa está en la meta. Dígale, tu historia no es cómo empieza, es cómo termina. Dios dice en su palabra que Él nos ha dado la gracia de un buen fin. Yo tengo pensamientos de bien para daros que el fin que esperáis. Dígale al que está a su lado, tu final será bueno. Ahora dígaselo al del otro lado, dígale, tu final será bueno. Entonces debemos que entrenarnos. No podemos meter la cabeza como el avestruz en un hueco llamado iglesia, religión o lo que sea y blindarnos de la vida de alrededor. Hermanos, porque para enfermarse nada más necesita uno estar vivo. Y para morirse ese es el único requisito, estar vivo. Por lo tanto, todo el que esté sano y vivo se puede enfermar y se puede morir. El rey David dijo, Señor, enséñame a contar mis días. Enséñame a saber la razón por la que vivo. Dígale al que está a su lado, entrenarse te da seguridad en tu asignación. Los pilotos de Fórmula 1, los boxeadores, los futbolistas se entrenan. Domingo 8 de la mañana, está Messi tirando tiros libres. ¡Pum! Y uno dice, bueno, pero ¿para qué si ya él sabe? No es que el entrenamiento es lo que lo hace estable. ¿Sabe qué ocurre? ¿Cuántos saben quién es Roberto Baggio? Y Maradona. Y no sé, y otros grandes futbolistas. Ellos vivieron. Roberto Baggio puede hacer todo lo que quiere en su vida, pero él vivió para tirar un solo penalti. Su vida se resumió en una final de la Copa del Mundo a tirar un penalti. De su penalti cambia la historia del Mundial. Si acierta es campeón y si no, no. Para eso se entrenó toda su vida. Y a Roberto Baggio, si usted le dice, ¿qué pudieras cambiar en tu vida? Meter ese penalti. Lo falló. Final de la Copa del Mundo. El jugador número 1 del mundo viene a tirar.
Italia dice, campeón, esto es un tiro al suelo. Eso no falla. ¿Cómo el gran Roberto Baggio va a pegar un penalti? Pita el árbitro y lo tira afuera. Porque uno se entrena para los momentos claves de la vida. Amén. Maradona lo mismo. Bueno, y todos los grandes jugadores. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros no tenemos conciencia de lo que es la importancia de entrenarnos, no podremos tener eficacia, una vida certera. Amados, ¿cuál es la diferencia? Lo hablábamos con el grupo de ministros que nos reunimos los lunes. Hay consejo de ministros aquí en la iglesia los lunes. Entonces, yo tengo un equipo a quien entreno y preparo. Y hablábamos que las líneas low cost, no voy a nombrar ninguna porque entonces está, ok, las low cost, un viaje para Londres cuesta 50 euros. Pero las otras, las que no son low cost, 250, 300 o 400 euros. Y uno dice, wow, pero ¿dónde está la diferencia? Porque yo igual me subo en el avión y lo importante es que me lleve a Londres. Y si uno se pone e investiga un poquito, las líneas de low cost llevan a sus pilotos una vez al año a entrenarse. Y las otras 6 veces. Así que póngase en cuenta con Dios. Entonces, cuando esa aerolínea lleva a su piloto una vez al año a entrenarse y se entrena catástrofes, aterrizar en el agua, en nieves, qué hacer si hay una nube densa, qué hacer si hay tormenta, cómo planear en las montañas, en fin, lo entrenan. La otra, la donde usted paga 350, lo lleva 6 veces a ese mismo piloto. Revisa una vida exhaustiva, le revisa de quién fue novio, su pasado, cómo reaccionó cuando la novia lo dejó, estudia la vida del piloto, de dónde viene, el trasfondo de su familia, cómo ha sido de confiable, qué tipo de estudiante era y crea un perfil. Y entonces dice, en este tipo vale la pena, hay que entrenarlo. Este hombre va a ser confiable, va a salvar vidas. Pero ¿se acuerdan? Uno que era esquizofrénico y iba en el avión y iba, lo voy a estrellar a todos contra la montaña. Y ¡brum! ¿Se acuerdan, no? No vamos a decir de quién era, pero ese, diga, en algún lado tiene que estar lo barato. Era piloto low cost, sin entrenamiento. Hay cristianos low cost. Aquí no, porque no han venido, pero sí hay que no se entrenan. Una fe low cost. El médico le dice, uy, hay un problema con este hueso. Ay, pastor, no, se derrumbó. ¿Qué pasó, hermano? Que me dijeron que parece que... Amados, si no nos entrenamos en la fe, seremos frágiles. Si hay algo, diga, levante el dedo santo, el que no ha señalado nunca a nadie, diga, si hay algo que tengo que aprender es a superar obstáculos. Diga, el dolor es inevitable. Tenemos que aprender a anteponernos, a sobreponernos a las cosas. Y eso se aprende dolorosamente en el proceso o, si usted prefiere, previamente antes de que ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso los cristianos, cuando los echaban a los leones, ellos iban cantando, porque ellos sabían que ese momento iba a llegar. Y ellos iban cantando, o los freían, o los ponían en la hoguera, cogían a una persona, lo amarraban en un tronco, en un árbol,
madera hasta la cintura y le metían fuego. Y ya empezaba a gritar, a gritar, a gritar hasta que el fuego le apagaba la voz y lo mataba. Pero morían cantando. ¿Por qué morían cantando? Diga, por el entrenamiento. Porque él ya le había dicho a su esposa y a sus hijos, cariño, si un día no vuelvo, no me vayas a buscar, porque voy a ir a predicar en tal lugar. Dame un beso, paso la noche con mi esposa, me despido de mis hijos y me voy a predicar el evangelio. Pero es que ya yo esto lo pensé. Una de esas noches largas estaba en mi cama y pensaba, ¿voy a vivir por el evangelio o voy a vivir del evangelio? Dios nos dio a los pastores, ¿sí?, para servir al evangelio, no para servirnos del evangelio. Y eso se aprende en una noche reflexionando. ¿De verdad yo voy a dedicar mi vida a esta causa? ¿Por qué Jesús no se levantó de la tumba y fue a buscar a Pedro? Ajá, ahora estoy esperando levantarme de aquí para ver que él me diga que no me conocía. No, porque él se había ¿Por qué Pablo no sufría de aquel don de continencia que Dios le había dado? Porque lo disfrutaba. Porque no es como, ¿cómo llaman? El voto de castidad, ¿no? No era una cosa impuesta. ¿Quién quiere ser aquí sacerdote? Tú. Bueno, ya sabes que no vas a tener mujeres en toda tu vida. ¿Y qué hago con lo que siento? ¿Qué hago? No sé. No, bañate con agua fría, no sé, pensá otra cosa. No, pero es que es algo natural que Dios me puso. ¿Qué hago? No podéis. Entonces, eso es oprimir a una persona que tiene una naturaleza encima, y eso es empujarlo hacia el desastre. Porque hay algo natural en el hombre. Amén. Para eso uno se entrena, piensa antes. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mire cómo habla Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Diga, lo que me ha sucedido ha sido para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Diga, ¡wow! ¡Wow! Ok, está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que a mí me ha sucedido, las prisiones, ha sido de beneficio para el evangelio, porque los hermanos han cobrado ánimo y ahora con más determinación hablan sin temor el evangelio. Diga, el poder de entrenarse. Pablo sabía que él vivía para eso, era un hombre definido. Era un hombre definido. Por lo tanto, él decía, doy gloria a Dios porque me metieron preso. Porque los hermanos que yo estaba formando, cuando vieron que me metieron preso, se atrevieron. Ahora no es uno predicándole a 10, sino que son 30 predicando. Ese es el poder de tener una vida enfocada. Voy a pasar al otro punto, ¿ok? Comprométete con lo que crees. Ese es el tercer punto, tercer y último punto. Comprométete con lo que crees. Un gran hombre dijo
El compromiso es la respuesta valiente del que no quiere malgastar su vida. El compromiso es la respuesta valiente del que no quiere pasar desapercibido por la vida, del que no quiere perder su vida, perder el tiempo. No hay un hombre que no haya tenido, no hay un hombre que sin compromiso haya tenido una vida efectiva. El compromiso surge de una verdad entendida que trasciende y se hace convicción. Por eso un hombre barato no se compromete con la novia. Dice, no, yo quiero ser tu novio. Está bien, salimos, compramos, bebemos algo, vamos al cine, nos vamos de playa y el día que no nos gustemos más, tú por tu lado y yo por el mío. Y la chica dice, está bien, me parece correcto. El compromiso se ha desacreditado. Es algo ridículo casi casarse. De acuerdo al pensamiento del sistema, pensamiento moderno. ¿Para qué si firmar no me va a hacer quererme? Ahora yo les digo algo. Si un hombre o una mujer se resiste a casarse, él no tiene un compromiso contigo. Por lo tanto, el nivel de compromiso que se tiene es revisable. Porque el compromiso con una causa o con todo lo que sea está anclado a una verdad entendida y trascendió de tal nivel a que se compromete. Simón Bolívar, les dije al principio, él no tenía problemas económicos ni de nada. Él estaba libertando a gente que no añoraba ser libre. Él era una pasión por la libertad de esas naciones. Él llegó a decir, Dios da la victoria a la constancia. Simón Bolívar dijo, Dios da la victoria a la constancia. Y él dijo, la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de un ser humano. La libertad. Como eso trascendió en la médula, en los huesos de él, él dijo, yo vivo para esto. Y a mí me matan haciendo esto porque ya yo pasé por un punto donde definí lo que creía, yo me he entrenado para esto y ahora yo estoy comprometido con aquello que creo. Amén. La convicción que tengamos en algo nos llevará a comprometernos con eso. Nadie se compromete si primero no está convencido en lo que hace. El compromiso produce carácter para permanecer y realizar nuestras convicciones. ¿Cuánto duele un matrimonio cuando el esposo y la esposa se confrontan? Cuando hay una confrontación de ideas, cuando hay una confrontación ante una posición de los hijos, de los bienes económicos o de cualquier cosa. El que ama y se ha forjado en el carácter porque trascendió y entendió que eso es un proyecto familiar y que Dios lo hizo mayordomo y que le va a pedir cuenta de sus hijos, que sus hijos no son de él, sino que Dios se los entregó para que los formara por la palabra y un día le pedirá cuenta. Cuando uno entiende todo eso, uno patalea y llora, pero sabe que el divorcio no es una opción. Entonces uno dice, wow, pero es que no la soporto. O dice, es que es muy cabezón. Pastor, es demasiado cabezón. No lo soporto. Dice, pero tú has trascendido, tú has alcanzado carácter, madurez. Por lo tanto, vamos a trascender, vamos a ceder. Porque yo siempre digo, cuando un hombre y una mujer se confrontan en una idea como matrimonio, se confrontan en una idea, a veces estamos más interesados en tener la razón que en resolver el problema. No es que si yo le digo que es así, pierdo la razón. Yo no le puedo aceptar que es verdad.
Por lo tanto, fuego, aquí va a haber muerto. Pero yo no voy a reconocer, porque es que si yo reconozco lo que me está diciendo pierdo, entonces él es amante de sí mismo, no del proyecto familiar, sino que él ama tanto su reputación que no está dispuesto a ceder, aun cuando sabe adentro de sí que está equivocado. Eso es para los que nos están oyendo por las redes, no para usted. Cuando uno se empeña en no ceder ni un ápice, porque si no pierdo, ahí van las guerras. Las naciones se acaban y hay millones de muertos porque nadie quiere reconocer. Y cuando hay una confrontación y uno no reconoce al otro, dice, bueno, vamos a coger fusiles y mato a la parte que se me resiste. Y eso es una guerra. Entonces, como yo quiero hacer esto y él no cree en mí, yo tampoco voy a ceder. Entonces, vamos a armarnos. Y el que pierda se borra y le deja el camino libre al otro. Y para allá abajo, y dice, bueno, vamos a matarnos. ¿Quién dijo miedo? En el matrimonio no existe eso, pero está el bolígrafo. Firmamos. No, pero sus hijos van a ser huérfanos, van a vivir. Bueno, ellos se verán cómo se la buscan. Porque cuando uno no tiene compromiso, porque el compromiso no es que tú digas, ahora sí voy a ir al gimnasio. No, no, no. El compromiso no se dice. Usted dice, voy a ir al gimnasio. Y usted se levanta. Está lloviendo. Usted dice, no, pero voy a ir. Chaqueta, lo que sea, yo tengo que ir al gimnasio. Porque eso es lo que forma el carácter. Cuando usted se doblega y dice, no, está lloviendo, hace frío, la manta está comodita, y el carácter dice, no, pero ¿y tu palabra? Amén. Eso se llama carácter. Pero dentro de sí dice, pero hombre, tampoco es que sea obligado. Por un día que no vayas no pasa nada. Pero el carácter dice, no, tú sí es sí, tú no es no. Ponte serio. Y ese despierta el carácter ese y dice, no, es correcto. Yo tengo que ir. Y se levanta y dormir, se va para el gimnasio. Aunque sea a dormir en el gimnasio, pero está en el gimnasio. Y eso se llama carácter. Diga carácter. El carácter no es eso que dice, cuidado que yo cuando me ponga bravo ya lo sabéis. No. Eso es otra cosa. Winston Churchill dice, de nada sirve decir, lo estamos haciendo lo mejor posible. Tienes que hacer lo que sea para tener éxito. Eso dice, bueno, yo no sé, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo. No, lo mejor que puedo no es una opción. Hay que hacerlo para tener éxito. Amén. Y termino con una frase. Winston Churchill dijo, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Un pesimista ve dificultades en cada oportunidad y un optimista ve oportunidades en cada dificultad. Yo vivo en España hace 11 años casi. En abril cumplo 11 años. Y aquí usted no veía un asiático frente a un bar. Ni uno. ¿Es así, Oscar? Caterine, hermano Pedro, 18 años en España. ¿Es así o no? Un chino vendiendo tortilla de patata. ¿Es así, hermana Felicita, o no es así? Los bares eran de los españoles. ¿Cuándo entran? ¿Cuándo ven la oportunidad? En la crisis. Porque la gente vivía en una burbuja, sin entrenamiento.
vino un problema. Y como uno está sin entrenamiento es que no se guardaba por una posible crisis. Cuando alguien decía, mira, guarda para los tiempos de las vacas flacas. Decía, yo piso el medidor. Y otra casa de no sé dónde. Y bueno, cuando golpeó aquello, estaban los optimistas. Y cuando todo el mundo iba cerrando, ellos iban abriendo. Porque un pesimista ve problemas en todo. Un optimista ve oportunidades. Te pregunto, ¿cómo vas a ver un problema personal? ¿Como algo que va a acabar contigo o como la oportunidad de que tu fe se desarrolle? Hermano, yo nunca he orado y yo nunca crecí tanto en medio de mi enfermedad. Ahí yo tenía muchísimo tiempo. Quimioterapias que no me dejaban dormir. Y yo era cuando yo pensaba, es que tengo que valorar la vida. Es que si Dios me da la oportunidad, yo no puedo andar por ahí como un mequetrefe para allá, para acá. No, yo tengo que centrar y apostar todo por este evangelio. Porque no todo el mundo puede tener la determinación que uno tiene para esta tarea, porque esto es algo que Dios nos llamó a hacer. Pero si usted tiene determinación por levantar su familia, por emprender un negocio, por todas las cosas, usted tiene que tener conciencia de aquello para que Dios te dio la vida. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa, 24 años, 22 años, le dije, ¿quién tiene 22 años aquí? Jovencito. Le dije, cariño, nos vamos a casar. Y se le pusieron los ojitos así. Y nos vamos a ir. Y ella me decía, ¿quién tenemos afuera? Nadie. No tenemos que tener a nadie. Alguien nos va a tener a nosotros. Nosotros no nos tiene nadie. ¿Y cómo vamos a vivir? Yo no era cristiano. O sea, había tenido una base, una semilla dentro de mí, pero yo era un joven que tenía muchos años que no me congregaba. Y le dije, nos vamos a casar y nos vamos a ir. Dios nos va a ayudar. Nos metemos en una iglesia. Algo hará con nosotros dos. Tú estás decidida, me dijo, contigo a donde sea. Ella cuando predique narrará su historia, pero yo le digo la verdad. Digo, a bailar me voy si quiere. Bueno, vamos. Ok, nos vamos. Nos casamos y nos subimos a un avión. Llegamos aquí sin saber nada. Nosotros no sabíamos que era empadronarse, no sabíamos que nada. Pero había determinación y había un compromiso mutuo. Y habíamos previamente en una plaza que hay en Caracas que se llamaba Altamira. Ahí nos sentábamos a ver los aviones pasar. Allá iremos un día nosotros. Y no había un problema económico en la familia, en el país. Estoy hablando del año 2008. Vivíamos como reyes en Venezuela. Yo tenía 2 trabajos y ella también. Ella tenía 1. Pero yo vivíamos holgadamente. Pero nos sentamos y definimos lo que queríamos. Estando aquí nos predican el Evangelio, nos dan una palabra y yo digo, ya no nos volvemos a Venezuela. Porque estas palabras que nos dijeron, hay que creer en eso. Porque todo el que está aquí, en un momento cuando se le pone las cosas color de hormiga, se plantea volverse. Y cuando yo me planteé volverme, tenía el pasaje abierto. Pero fue cuando
Cuando dijimos no, porque esa palabra que Dios nos dio, eso va a ocurrir. Y definimos que íbamos a vivir por esto. Y para esto. Amado, usted hoy no está sentado aquí porque usted dijo, vamos a ver qué dicen en esa iglesia. Usted hoy está sentado aquí porque un propósito te trajo. Tú necesitabas oír esta palabra.